Hola amigos de Hacer Ciudad, gracias por acompañarnos otra vez en nuestras redes sociales. En ocasiones anteriores platicamos sobre el sistema de comercio de emisiones. Recordarán que hablamos de que es uno de dos grandes instrumentos de política pública que cada vez con más frecuencia se están utilizando a nivel mundial y que tienen como objetivo buscar una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, a la vez de generar incentivos para que las empresas lleven a cabo mejores soluciones tecnológicas, mejoras en sus procesos y en general mejores prácticas desde el punto de vista de la sostenibilidad. En aquella ocasión platicamos que el sistema de comercio de emisiones era uno de esos instrumentos, pero que hay otras alternativas en la política pública que también sirven para este propósito. Por lo tanto, hoy vamos a platicar sobre los impuestos ecológicos. Vale la pena mencionar que los impuestos ecológicos no se limitan exclusivamente al tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que en realidad abarcan toda otra serie de actividades que desde el punto de vista ambiental se consideran nocivas o actividades que pudieran reducirse o que bien debieran ser completamente eliminadas. Entonces, en el ámbito de los impuestos ecológicos hay toda otra serie de impuestos dirigidos a otras actividades que desde el punto de vista ambiental deben ser modificadas. Recordemos un poco de dónde surge esto de los impuestos ecológicos. La lógica de ponerle un precio a las actividades parte de que estas actividades que se consideran nocivas son lo que en la teoría económica se considera como una externalidad negativa, es decir, son actividades que reflejan un costo que no es asumido más que por la sociedad en su conjunto y que por lo tanto debe de alguna manera ser compensado, por un lado económicamente, pero por otro lado en la actividad lo que se busca es reducirlas. Entonces existen impuestos ecológicos de distintas actividades, por ejemplo en las emisiones a la atmósfera, como es una actividad contaminante, se busca que al ponerle un precio a la contaminación, la gente la lleve a cabo en una menor medida, o que el costo social de la contaminación, que lo podemos ver reflejado en cosas muy ordinarias como el aire que respiramos y por lo tanto una mayor predisposición a tener enfermedades respiratorias, a ver un ambiente contaminado desde el punto de vista más estético, etcétera, que eso se compense a través de un costo que llegando a las arcas públicas pueda repercutir en invertir en mejor seguridad social, o en otras soluciones tecnológicas que puedan llegar a ser útiles para el medio ambiente. Otros impuestos ecológicos se repiten en distintas partes del mundo y aquí es muy interesante platicar que hoy en México tenemos 11 estados de la República que han implementado distintos tipos de impuestos ecológicos. Hay estados como el estado de Nuevo León que han implementado hasta 4 impuestos ecológicos distintos: a las emisiones a la atmósfera, a la extracción de minerales pétreos no metálicos, a las descargas contaminantes al agua o a la generación de residuos. Y hay otros estados que han generado solo 1, 2 o hasta 3 de estos impuestos. En general, en estos 11 estados, estamos hablando de que el gran común denominador son los impuestos de emisiones a la atmósfera, que lo que buscan es que cada vez que se emite una tonelada de un gas de efecto invernadero, se debe de pagar una cantidad por lo que implica el costo social de ese gas de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Qué se busca? Dos cosas: que desde el punto de vista económico esta actividad quede de alguna manera compensada. Como el aire es algo que todos respiramos, la forma de compensarlo es a través de un impuesto que lleve este dinero al ámbito público. El aire es público, en el dinero que se recupera en los impuestos también se busca que llegue a las arcas públicas. Y también desde el punto de vista conductual lo que se busca es que, teniendo un costo la contaminación, si tú vas a contaminar, te pienses antes si no te resulta mejor modificar tus procesos, porque cada vez que contamines vas a tener que pagar por ello. En los impuestos a la atmósfera hay una serie de gases establecidos, normalmente establecidos directamente en las leyes que crean estos impuestos, que van a decir qué equivalencia van a tener estos gases en el costo. El gas que ordinariamente se toma como la base es el dióxido de carbono, pero existen otros que por su valor calorífico con relación a la atmósfera o por el nivel de contaminación que generan, puede ser que tengan un valor desde el punto de vista económico superior. De esta manera, cada vez que alguien emite una tonelada,
como cualquier impuesto que pagamos en nuestra vida diaria, se tiene que reportar y eventualmente pagar. Pero existen otros impuestos que también se están aplicando en el ámbito de la política pública ambiental. Concretamente, en Querétaro hablamos del impuesto de las emisiones a la atmósfera, pero también tenemos el impuesto de la remediación ambiental por la extracción de minerales pétreos no metálicos. Esto es, cada vez que se emite una tonelada de algunos materiales, se debe de pagar el impuesto como una cantidad que sirve para la remediación ambiental que genera el estar llevando a cabo estas extracciones. ¿Por qué? Porque estas extracciones pueden llegar a producir efectos ambientales negativos como la erosión o la dificultad de que los inmuebles eventualmente puedan llegar a servir igualmente para la penetración del agua a los mantos acuíferos. Y estamos hablando de materiales como la cantera, el mármol, la arena, el tepetate, etc. Otro de los impuestos que actualmente está funcionando es el impuesto para la generación de residuos peligrosos y también residuos de manejo especial. Lo que se está buscando es que las empresas, en lugar de generar residuos, busquen modificar sus procesos de manera que entren en dinámicas de economía circular y que estas sustancias, en lugar de llegar a desecharse y a tener una disposición final como un residuo, se busque reincorporar en cadenas productivas de otras empresas o incluso de la misma a través de procesos de reciclaje. De manera que cada vez que tú generes una tonelada de algún residuo, igualmente, en función del tipo de residuo, tendrás que pagar una cantidad. ¿Qué se busca? Disminuir la generación de residuos y, en su caso, tener dispuesto un recurso para paliar o para sanar los costos sociales que tiene el disponer de un residuo. Y finalmente, el otro de los impuestos que también con mayor frecuencia se está repitiendo en algunas partes del país es el impuesto de emisión de generación de aguas residuales o disposiciones de aguas residuales. Cuando tú, después de haber utilizado agua en un cierto proceso y esta va cargada de ciertos contaminantes, la vuelves a vertir en un cuerpo receptor, esta agua tiene que ser tratada. El llevar a cabo estos procesos de tratamiento normalmente tiene un costo. Estos impuestos lo que buscan es satisfacer ese costo social que tiene el tratamiento del agua o, en su caso, incentivar a las empresas para que traten de reducir los volúmenes de agua utilizada o de agua contaminada que generan, de forma que paguen una menor cantidad de impuestos. El gran objetivo de los impuestos ecológicos es, antes que nada, disminuir aquellas actividades que desde el punto de vista ambiental son negativas. De hecho, es muy paradójico porque normalmente cuando se habla de impuestos la gente piensa en recaudación, en generación de dinero para el Estado. Pero si estos impuestos ecológicos cumplen sus objetivos y son exitosos, lo que es muy paradójico al final es que a mayor éxito, menor recaudación. Si los impuestos logran reducir la cantidad de emisiones que hay a la atmósfera, que es el gran objetivo ambiental, o la cantidad de residuos que se llegan a generar, o de material que llega a ser extraído porque has participado en procesos de economía circular, si no lo tienes que hacer, no pagarás el impuesto. Y por lo tanto, esa lógica de recaudación no se cumplirá. Recuerden, el gran objetivo de los impuestos ecológicos no es generar mayor dinero para el Estado, sino disminuir o reducir aquellas actividades que desde el punto de vista ambiental son negativas. Para conocer más acerca de todos estos temas, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes de Hacer Ciudad, en las distintas redes sociales que tenemos. Muchas gracias.